el día de hoy y algo en la clase de la siguiente semana, del día miércoles. Voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar la clase. Ya. Ya vamos a dar una breve introducción a lo que hace referencia a un límite lateral, ¿no? Voy a escribir el límite, voy a escribir la definición y en base a la definición, pues vamos a concluir la unicidad del límite, ¿no? Bueno, me dice el límite cuando x tiende a por la izquierda de una función f de x es igual a L, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, para todo x elemento del dominio de la función, 0 menor que a menos x, menor que delta, implica a f de x menos L menor que epsilon. Y el otro límite, el límite cuando x tiende a por la derecha, de f de x igual a L, sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Para todo x elemento del dominio de la función, 0 menor a x menos a menor que delta, implica a f de x menos L menor que epsilon. Esas son las definiciones de los límites laterales, ¿no? El límite lateral izquierdo, el límite lateral derecho. ¿En qué difieren de la definición formal? Solo difieren aquí. La definición formal involucraba un valor absoluto. El valor absoluto involucraba la simetría, ¿no? El valor absoluto involucraba la simetría. En este caso no es simétrico, sino es simétrico porque el límite lateral izquierdo solo nos acercamos por números que se encuentran a la izquierda de A, y el límite lateral derecho solo nos acercamos por números a la derecha de A, entonces ya se pierde esa simetría, ¿no? Y la unicidad habla que, bueno, si el límite existe, si el límite existe, el límite cuando x tienda de f de x es igual a L, sí, solo sí, los dos laterales existen y son iguales. El límite cuando x tiende a es igual a L, sí, solo sí, una vez más, los dos laterales están existiendo y son iguales. Vamos a hacer unos dos ejemplos de esta parte de límites laterales para ver si existe el límite y es único. Y luego vamos a ver la potencialidad de los límites laterales o dónde tienen más sentido estudiarlos, que es en el caso de divisiones por cero, ¿no? Veamos el primer ejercicio. Me dice que determine el límite cuando x tiende a 1. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, a 1 por la derecha. Finalmente, cuando tiende a 1, ¿de qué función? 2x más 3, f de x es 2x más 3, 4, y x cuadrado más 2. X al cuadrado más 2. Si x es menor que 1, si x es igual a 1, y si x es mayor que 1, ¿ya? Necesito encontrar el límite cuando x tiende a 1. Ahora, primero analicemos qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa lo que voy a escribir acá? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda.
En términos muy coloquiales, el límite cuando x tiende a 1 menos, ¿no? Si alguien lee el límite cuando x tiende a 1 menos, entiendo que se está refiriendo al límite lateral izquierdo. Es simplemente una forma de lectura. El 1 menos, el menos como tal hace referencia a menores a el numerito que está acá, menores a 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, cuando x tiende a 1 menos, hace referencia a que me acerco al número 1 a través de valores menores a 1. El menos indica eso, menores a 1. Esto pues se traduce a esta proposición. Menores a 1 es x menor a 1. Con esto, yo ya puedo saber cuál imagen toma. Los x menores a 1 toman esta imagen. ¿Sí? Los x menores a 1 toman esta imagen. Entonces, yo ya sé que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, cuando me acerco al 1 por la izquierda, me acerco a través de esta imagen, 2x más 3. ¿Ya? Eso lo puedo calcular y se puede calcular fácilmente. Pues esto es 2 por 1 más 3, pues esto ha sido 5. El límite lateral izquierdo ha sido 5. El límite lateral izquierdo ha sido 5. No hay problema aquí, lo reemplazo, le evalúo y me da 5. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya. Calculemos el límite lateral derecho ahora. Calculemos el límite lateral derecho. Veamos qué significa. Sí, veamos qué significa. El límite cuando x tiende a 1 más de f de x. Y una vez el más representa mayores al número. Mayores al número, mayores a 1. Los números mayores a 1 pues son x mayor que 1. Entonces, esto me representa la imagen que va a tomar los x mayores a 1. Los x mayores a 1 toman la imagen de x al cuadrado más 2. Yo ya sé qué imagen toma cuando me acerco al número 1 por la derecha. Toma x cuadrado más 2. Digo, el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de x al cuadrado más 2, pues es igual a sí mismo. Esto pues es 1 al cuadrado más 2 y esto es 3. El límite lateral derecho ha sido 3. El límite lateral derecho ha sido 3. 3 no es igual que 5. 3 no es igual que 5. Como 3 no es igual que 5, los dos laterales son distintos. El límite lateral cuando x tiende a 1 por la izquierda es distinto al límite lateral cuando x tiende a 1 por la derecha. Y son límites distintos. 3 no es igual a 5. Por tanto, el límite cuando x tiende a 1 no existe. El límite no existe. ¿Sí? El límite no existe. La función en 1 sí existe, ¿no? La función en 1 sí existe. ¿Cuánto es la función en 1? La función en 1 es 4. F evaluada en 1 es 4. El límite cuando x tiende a 1 es el que no existe. ¿Sí? Eso es una noción que hay que entender, ¿no? Puede existir la función en el punto y no puede existir el límite. Puede existir el límite y no puede existir la función evaluada en ese punto. Pueden existir ambos y ser distintos o, no puede, o pueden existir ambos y ser iguales.
Si es que son iguales, lo estudiaremos después y veremos cómo se llama eso, cuando el límite es igual a la función. Ya, ¿tienen, chicos, alguna pregunta sobre la solución de este problema? Hagamos otro. Hagamos el siguiente. 3 más 2x menos 4. F de x es 3 más valor absoluto de 2x menos 4. Y me pide estos límites. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y finalmente el límite cuando x tiende a 2. Cuando vean límites laterales, o sea, deben saber en qué dominio están, qué imagen van a tomar. Por ejemplo, puede ser en funciones definidas por partes, pueden ser en funciones con valores absolutos. Vale la pena entender, a ver. 2 menos quiere decir menores a 2. A ver, ¿qué imagen toma cuando es menor a 2? 2 más significa mayores a 2. A ver, ¿qué imagen toma cuando los x son mayores a 2? En este caso tenemos un valor absoluto. Yo siempre recomiendo no trabajar con el valor absoluto. ¿Sí? Con el valor absoluto no se puede derivar, con el valor absoluto no se puede integrar. Entonces vale la pena siempre descomponerle, se podría decir, al valor absoluto, ¿no? Irme por la definición para saber a qué es igual. Entonces vamos a irnos por la definición del valor absoluto, solo para saber a qué es igual esto. Porque no, una vez más les digo, no vale la pena trabajar con el valor absoluto. No se puede derivar, no se puede integrar. Valor absoluto de 2x menos 4. Por definición, esto es 2x menos 4 si el argumento es mayor o igual que 0. Y menos 2x menos 4 si el argumento es menor que 0. Esa es la definición del valor absoluto. Solo aprendí el semestre pasado, así que eso lo deben tener claro todos. ¿Por qué hago esto? Una vez más, porque no es factible trabajar, no es recomendable trabajar. Ahora, cuando estudiamos esto en el semestre pasado en prepo, depende del profesor que hayan tenido, pero yo les decía a mis estudiantes que a mí me interesa saber en dónde está X. Eso me interesa saber, en dónde está la variable. A mí no me interesa saber que la variable por 2 menos 4 sea positiva. Eso no me llena de información. A mí no me interesa saber dónde la variable por 2 menos 4 es negativa. No, me interesa saber en dónde la variable lo es. O sea, me interesa saber en dónde está X. Dicho esto, siempre se resuelven estas pequeñas inecuaciones, ¿no? Son inecuaciones fáciles de resolver. De hecho, en el primer paso podían hacerlo si dominan esto de valor absoluto. Pero bueno, esto es 2x menos 4 si x es mayor o igual que 2, o 4 menos 2x si x es menor que 2. ¿Ya? Le habría el valor absoluto. Ahora sí, veamos el límite lateral. Veamos el límite lateral. El primer límite lateral. El límite cuando x tiende a 2 menos, a 2 por la izquierda. 2 menos significa menores a 2. ¿Sí? Vale la pena escribir una vez más hasta entender. Esto significa menores a 2, es decir, x menor que 2. ¿Qué imagen toma cuando x es menor que 2? 4 menos 2x. ¿Ya? Toma 4 menos 2x. Esto se convierte en el límite cuando x tiende a 2 menos. Este 3 no pasaba nada, así que este 3 sigue yendo. Simplemente cuando x es menor que 2, el valor absoluto toma esta forma. 4 menos 2x. ¿Ya? El límite cuando x tiende a 2 menos de 3 más 4 menos 2x. Esto es igual a 3 más 4 menos 2 por 2
y esto es igual a 3. El límite lateral izquierdo ha sido 3. El límite lateral izquierdo ha sido 3. Calculen ustedes el límite lateral derecho. A ver, calculen ustedes el límite lateral derecho. Les dejo para que copien y para que vean la imagen del valor absoluto. ¿Ya? A ver, calculen el límite lateral derecho. Igual 3. Igual 3, ¿no? Igual 3, igual 3. Sí, igual 3. Igual 3. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha son mayores a 2. Mayores a 2 toma 2x menos 4. Ya. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 3 más 2x menos 4. Esto es igual a 3 más 2 por 2 menos 4 y pues esto es igual a 3. Ya, ambos límites, no era difícil. Ahora, los dos límites son iguales, ¿no? 3 igual a 3. Entonces, el límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho y pues son iguales a 3. Si los dos límites existen, el hecho que existan significa que son iguales a un número. Existen y también son iguales, me lleva a la conclusión de que también existe límite cuando x tiende a 2 y es igual a 3. El límite existe y es único. Profe, lo justificamos por restricción, ¿no? No, eso no es teorema de restricción, no. Otra cosa es el teorema de restricción. La siguiente semana estudiaremos el teorema de restricción. Esto es unicidad de límite. A ver, si el límite llegaría a existir, el límite tiene que ser único. ¿Sí? Si el límite llegaría a existir, el límite tiene que ser único. Y para que sea único, los dos laterales tienen que serlo. El teorema de restricción habla de, en cambio, acotar funciones. Sigue siendo la misma f de x. Sigue siendo la misma f de x, solo que cuando x es mayor que un número, toma una imagen, cuando x es menor que un número, toma otra imagen. El teorema de restricción es distinto, en cambio. Se habla de buscar otras funciones que la acotan. Ya lo estudiaremos la siguiente semana. Y ahí verán ustedes mismos las diferencias que hay, ¿no? Ya. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? La pregunta de restricción no es por restricción, es por transitividad y por la definición de existencia y unicidad de un límite. O sea, la unicidad de un límite. Si un límite existe, debe ser único. Esto se profundiza más o se entiende de otra manera el siguiente semestre que ustedes tomen cálculo vectorial. Ahí se establece, ¿no? Que por todos los caminos debe ser único y ahí hablamos de límites definidos por trayectorias o cambios de variable. Ya es otro estudio, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta que tenga? Ya. Quiero que recapaciten un poco, quiero que piensen un poquito. Y quiero que me digan si este número en verdad es 5. Piensen un poco en todo lo que hemos estudiado hasta ahora de límites y quiero que me digan si en verdad ese número es 5. ¿Qué creen? ¿Que lo es o que no lo es? No estamos diciendo que en realidad se acerca a 5 por ese lado. Exactamente. Usted lo dijo muy bien. Ese número es muy cerca del 5. Está muy cerca del 5. Como es un lateral,
como es un lateral, aquí dice que me estoy acercando por menores a 1. Quiere decir que este número en verdad, es 4.9999999 y así. No es 5. Lo mismo acá, este número pues no es 3. Este número en verdad es 3.00000000001. O sea, porque me estoy acercando al 1 por la derecha, por mayores a 1. ¿Ya? La misma historia acá, ¿no? La misma historia acá. Como me estoy acercando por números menores, este número es más grande que este, entonces este es 3.0000001. Como me estoy acercando por números mayores, este es 2.9999. Al revés de eso. Bueno, no importa. Ya. La idea es esa, ¿no? La idea es esa, que en verdad no es 3 y que en verdad no es 2.999. O sea, eso que quede claro, ¿no? Aquí creo que le hice al revés, no me interesa eso, la verdad. La idea es esa, ¿no? De que no es 3, en ninguno de los dos casos es 3. ¿En qué punto adicional al dominio? ¿En qué punto adicional al dominio utilicé la lateralidad? O sea, aparte de saber qué imagen tomar, ¿en qué punto utilicé la lateralidad? ¿O me sirvió de algo que sea lateral? Aparte de saber qué imagen tomar. ¿Creen que me sirvió de algo saber la lateralidad? ¿O indagar un poco más en la lateralidad? O mencionarles, bueno, recuerden, esto no es 2, sino es 1.99. O sea, ¿en algún punto utilicé eso? O sea, diciéndoles, o sea, ¿creen que fue importante el analizar algo más de la lateralidad? Porque le puse 2. Sin temor a equivocarme, le puse 2. No puse 1.99. Acá tampoco puse 2.01, puse 2. ¿Creen que necesitemos indagar algo más en esta clase de ejercicios? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? O sea, ¿que importa la lateralidad en esta clase de problemas? ¿Sí o no? Aparte del dominio, aparte de saber la imagen, ¿no? No importa, no importa. Eso tienen que entender, no importa. No interesa saber, ¿no? A mí no me llena o no me da información el saber que un límite en verdad es 3.001 y que el otro límite en verdad es 2.999. No me da información. ¿Cuándo me da información? Sí, ¿cuándo me da información? Cuando la lateralidad la estudio en un denominador. Ahí me da información. Ahí sí me interesa saber, bueno, qué clase de número es. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por esta clase de ejemplos, por ejemplo. Hay teoremas de límites infinitos, ¿no? Teoremas de límites infinitos. Que son 2. Y son los siguientes. El límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x, esto es menos infinito. El límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x, esto es más infinito. El 1 me dice que cuando se acerca a 0 por la izquierda, la función decrece sin límites. La función está cada vez haciéndose más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y el otro me dice, en cambio, que cuando me acerco a 0 por la derecha, la función crece sin límite. Cada vez está haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Esos dos límites no existen. Eso que quede claro. Esto no existe. Un límite no puede existir, por ejemplo, en el caso que vimos al inicio. Los dos laterales son iguales, no existe.
El límite tampoco puede existir si es que las respuestas son menos infinito o más infinito. O sea, el límite lateral izquierdo no existe. El límite lateral derecho tampoco existe. Sin embargo, puedo analizar el comportamiento de esa función. Y el comportamiento es lo que les dije. A ver, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x, si yo le veo en la gráfica, les voy a indicar, voy a hacer en GeoGebra esto. ¿Qué es esto? Ya, por ejemplo, ¿de dónde sería esto? Este no es, creo, no sé. No, esto es una cosa que hice. GeoGebra. Ya. Y ahí está. Conforme yo me acerco a 0 por la izquierda, la función está decreciendo. Cada vez está siendo más pequeña y más pequeña y más pequeña y más pequeña. Entonces, digo, a ver, esta función está decreciendo sin límite, o sea, va a seguir decreciendo y decreciendo y decreciendo y decreciendo. A esa no existencia, porque no está existiendo, para que exista debo poder verle, debo poder decir es 5, es 8, es menos 40. Como esta función está decreciendo y decreciendo y decreciendo, digo, bueno, al final no existe porque no voy a encontrar un número. Pero esa característica de estar decreciendo le voy a decir menos infinito. Entonces le digo menos infinito. En cambio, cuando nos acercamos a 0 por la derecha, esa función en cambio está creciendo. Y sigue creciendo sin límite, se vuelve cada vez más y más y más y más grande. Entonces digo, bueno, no existe porque no encontré un número. Pero como la función está decreciendo, le digo a esa no existencia de funciones que crecen, le digo infinito. Ya, pero es simplemente una conveniencia que se escribe. Pero de ahí si me preguntan sí o no, ¿existe? Les digo no, no existe. Se acabó, no existe. Aquí me sirve la lateralidad. Aquí sí. O sea, cuando me acerco al 0 a través de valores negativos, la respuesta es menos infinito. Y cuando me acerco al 0 a través de valores positivos, la respuesta es más infinito. ¿Ya? Y esto conlleva un montón de teoremas y corolarios que ustedes los debieron haber visto. Vamos a hacer unos ejemplos y vamos a ir viendo cómo trabajar. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte de aquí. Por ejemplo, esto, no sé si les grafiqué, si no, pues me dicen. Esa es la función 1 sobre x al cuadrado. Esa es la función 1 sobre x al cuadrado. Los dos laterales tienden a más infinito, ¿no? Los dos laterales tienden a más infinito. El límite tiende a más infinito. Sin embargo, no existe, ¿no? Sin embargo, no existe. O sea, mi idea es esta, ¿no? O sea, el límite cuando x tiende a 0 menos de 1 sobre x al cuadrado, pues es más infinito. El límite cuando x tiende a 0 más de 1 sobre x al cuadrado, pues también es más infinito. Como estos dos infinitos son iguales en estos dos laterales, entonces yo escribo esto. Y como son iguales, pues concluyo que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado es más infinito. Esto está mal. No puedo igualarles, ¿sí? Que les quede clarísimo. Sí, efectivamente, los dos límites tienden a más infinito, pero esos dos más infinitos no es que son iguales. Para nada son iguales. Por ende, no puedo igualar. Y de nuevo, no puedo igualar algo que no exista. Que sea más infinito, no existe. O sea, no existe. Simplemente por una conveniencia decidí ponerle que sea más infinito, pero no existe. ¿Cómo puedo igualar algo que no exista? O sea, no tiene sentido.
Así que no cometerán ese error, ¿no? Pese a que en ese ejercicio sale, pero es por otras razones por las que es más infinito. No por el hecho de igualar, porque no puedo igualar algo que no exista. Ya. Comencemos con este ejercicio. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 10 sobre x al cuadrado menos 4. ¿Ya? Ese límite lo vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar, ¿no? Siempre vamos a evaluar. Vamos a reemplazar el número y vamos a ver qué cosas nos van dando. O sea, nos dan divisiones por cero, nos dan numeradores por cero, nos dan infinitos. O sea, ¿qué sucede cuando le evalúo? Cuando x tiende a 2, 2 por 2, 4, 4 menos 4 es 0, 10 sobre 0. Eso nomás voy a escribir, 10 sobre 0. Evaluando me dio 10 sobre 0. Indeterminación no es. Indeterminación no es. Lo que me interesa saber es, bueno, ese 0 que está ahí, ¿es en verdad 0? ¿O quizás sea un 0, por así llamarlo, positivo? ¿O quizás sea un 0, por así llamarlo, negativo? ¿Y por qué me interesa saber eso? Porque si el 0 es negativo, el resultado es menos infinito. Y si el 0 es positivo, el resultado es más infinito. Y si pues en verdad es 0, no existe. O sea, ahí sí ya escribo no existe. No puedo darme el lujo de decir crece sin límite y le pongo más infinito. No. Mi tarea será saber, bueno, qué clase de 0 es ese. 0 negativo o 0 positivo. Puede sonar un poquito extraño, pero eso es lo que tenemos que hacer. Hasta este punto, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ese es el primer paso, ¿no? Analizar a qué clase de ejercicio me enfrento. ¿Ya? Una vez de que termino de hacer eso, borro esto, porque esto está mal. Nunca puedo escribir una división para cero. Nunca puedo escribir una división para cero. ¿Ya? Veamos qué se puede hacer. ¿Sí? Veamos qué se puede hacer. El límite cuando x tiende a 2 menos de 10 sobre x al cuadrado menos 4, pues es igual a sí mismo. El límite cuando x tiende a 2 menos de 10 sobre x al cuadrado menos 4. Ya. Yo siempre sugiero cuando estamos estudiando esto de los límites, en ir separando las indeterminaciones o los factores que generen conflicto. ¿Sí? Siempre vamos a ir separando las indeterminaciones o aquellos factores que me generen un problema, que me generen un conflicto. En este caso, x al cuadrado menos 4 es el que me genera conflicto. Ese es el que se hace 0. El 10 no tiene problema alguno, el 10. El 10 no tiene problema alguno. X al cuadrado menos 4, voy a ver si ese es como tal el factor que molesta, o si puedo operarlo un poco más, ir hilando un poquito más fino y decir, no ha sido X menos 4, solo ha sido esto. Lo que vamos a hacer es vamos a tratar de factorar, ¿sí? Todo lo que se pueda vamos a tratar de factorar. Pero factoraremos y operaremos las cosas que generen problemas, ¿no? Por ejemplo, el 10, si hubiera sido 10 más x al cuadrado, no voy a estar tratando de factorar eso, porque no influye, va a seguir siendo un número. Lo que me interesa es factorar o indagar un poco más en aquellos términos que generan problema. En este caso, el x cuadrado menos 4. Ya. Factoré. Y ahí me doy cuenta que el único término que en verdad le hace 0 ha sido este. Ese ha sido el único término que en verdad estaba ahí molestando, ¿no? Ese ha sido el único término que en verdad estaba ahí molestando. Voy a separarles, ¿sí? Les voy a separar.
¿Ya? Separaré, asociaré los términos, y así lo iremos haciendo en el resto de problemas, ¿no? Aquellos términos que me hagan o me presenten indeterminaciones o me presenten divisiones para cero, los iré asociando, los iré separando de aquellos que no hacen nada. O sea, 10 sobre x más 2 cuando x tiende a 2, ni siquiera me importa que sea un lateral. Se va a dar 5 medios. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Ahora. 1 sobre x, aquí me faltó lateral, perdón. Aquí no lo vi, me faltó lateral. A ver. Hay que justificar, ¿no? Hay que justificarla. La parte más importante del curso es saber justificar para que su profesor no les rebaje. ¿Sí? Yo necesito justificar de tal manera de que su profesor no les rebaje, que no les ponga bajas notas o algo por el estilo, ¿no? O algo por el estilo. Voy a hacer un cambio de variable. ¿Sí? Voy a hacer un cambio de variable. ¿Por qué hago un cambio de variable? Porque los únicos límites que yo conozco son estos dos. 1 sobre x cuando me acerco a 0 menos, menos infinito. 1 sobre x cuando me acerco por 0 más, más infinito. Es lo único que conozco. X menos 2 se acerca al 0, sí, pero quiero saber a cuál 0. Quiero saber a cuál 0. Entonces digo, a ver. X menos 2, esto es igual a y. X menos 2 es igual a y. Y voy a hacer un cambio de variable a los dos límites. Les voy a hacer un cambio de variable. A los dos límites. A ese producto va a ser un cambio de variable. X menos 2 es igual a y. Cuando x tiende a 2, ¿y a dónde tiende? Entonces digo, bueno, si x tiende a 2, 2 menos 2, 0. Y tiende a 0. Muy bien. Pero en verdad no es que tiende a 2. Tiende a 2 por la izquierda, tiende a 2 menos. Veamos a qué número tiende y, o sea, qué clase de 0 es, si es 0 positivo o 0 negativo. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la idea de que esto es un número menor a 2. ¿Sí? De que esto es un número menor a 2. Existe una infinidad de números menores a 2. ¿Cuál creen que sea el más fácil con el que pueda operar? ¿Cuál creen que sea el número más fácil con el que me acerque al 2? Por la izquierda, por números menores a 2. O sea, de todos los números menores a 2. 3. ¿A El dónde? 1. El 1, sí, el 1. Con los otros también funciona, ¿no? Pero el 1. 1 menos 2. O sea, en X escribo 1, porque es menores a 2. 1 menos 2, esto es menos 1. De aquí solo me interesa el signo. Ha sido signo menos. Ah, entonces es 0 menos, es 0 por la izquierda. Si me acerco al 2 por valores menores a 2, resulta que me acerco al 0 por también menores, por números negativos me acerco. ¿Ya? Una vez que termino de escribir eso, bueno, borro esto que está aquí, porque esto solo era para saber qué clase de signo es. Para saber. Hay muchas formas de determinar. ¿No? Me parece que esta es una de las más fáciles de estar poniendo numeritos. Hago el cambio de variable y recuerden que iba a hacerla todo. Cuando y tiende a 0 menos de 10 sobre x es y más 2, ¿no? X es y más 2. De aquí puedo concluir que x es y más 2. Aquí será y más 4 por el límite cuando y tiende a 0 menos de 1 sobre y. ¿Ya? Es un cambio de variable a los dos límites. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Ahora,
Vamos a hacer, hay que justificar, y puede ser que no me acuerde las justificaciones, o sea, no me acuerde los teoremas. De hecho, por ejemplo, ¿quién va a acordarse que tal teorema es del teorema 4.6? Que tal teorema es del teorema 20, que tal teorema es del teorema 15, o los nombres, algunos tienen nombres y chévere, por ejemplo, teorema de la suma de dos límites, teorema de la función límite de la identidad, lo que me dijo el compañero hace un momento, teorema de estricción, o sea, tienen nombres, pero hay otros que no tienen nombres y tampoco nos vamos a estar inventando unos nombres, ¿no? En fundamentos de la matemática se inventaban nombres. Yo siempre les decía a mis compañeros que damos clases que no nos creamos dueños de la verdad. Ponemos nombres simplemente por capricho del jefe que nos dirigía y que dirige todavía en ese instante, ¿no? Que dirige todavía ahora. Entonces, no vamos a poner nombres porque no va al caso. En algunos sí, los que tengan un nombre sí. Lo que vamos a tratar de hacer es hacer una de las cosas que están mal, ¿sí? Hacer una de las cosas que están mal, y en base a eso vamos a poder justificar. Si ustedes tienen una muy buena memoria y tienen a su mano un cuaderno, ustedes pueden decir, este ha sido el teorema 5, este ha sido el teorema 8. Pero de ahí lo importante es que podamos escribirlo al teorema, ¿sí? Por ejemplo, a este punto voy, ¿no? Y ustedes dicen, no me acuerdo esto, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre. Pero en la justificación yo puedo decir, a ver, este 2 es un número cualquiera, este 5 es un número cualquiera. Ah, esto ha sido y más x. Justificado. Con x y y elementos de los reales. Eso es una justificación, eso está bien. Estoy diciendo qué clase de teorema uso. No me acordé que eso ha sido conmutativo, pero simplemente solo viendo lo que estoy haciendo, puedo ir escribiendo un teorema, ¿no? Simplemente viendo lo que estoy haciendo. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a tomar las ideas que tenemos arraigadas, ideas que están mal, ¿sí? Ideas que están mal, ideas que dependiendo de los profesores que haya tenido, de la educación que tuve, de las cosas que veo, son ideas malas. Por ejemplo, si ustedes toman un curso aparte, ¿no? Si ustedes dicen, no me están entendiendo a mí, no, mi discurso no es el que a ustedes les gusta, eh, y deciden contratar a algún profesor de esos que hacen publicidad en redes sociales, ¿no? Entonces ustedes van y van donde ese profesor y lo entienden, ¿no? Y el profesor llega hasta este punto y el profesor les dice, bueno, a ver, voy a resolver cómo se resuelve mal un problema. Sí, voy a resolver cómo se resuelve mal un problema. Entonces el profesor les va a decir, a ver, cuando ustedes, ni siquiera hace el cambio de variable el profesor. Dice 10, 0 más 4 es 4, 10 sobre 4, esto es 5 medios. Cuando tiende a 0 por valores negativos, 1 sobre 0, eso es infinito. Como está menos, esto es menos infinito. 5 medios por menos infinito, esto es menos infinito. La respuesta es menos infinito. Pone una calculadora, les indica y efectivamente la respuesta es menos infinito. Hago yo eso en el examen y resulta que me ponen 0. 0 me ponen. Y eso más que todo se lleva al hecho de que se trata de mantener una formalidad, ¿no? O sea, ustedes debieron haberse dado cuenta en el curso que pasó de prepo, no es que tengo que saber resolver una ecuación de segundo grado. Tengo que saber qué justifica, qué son equivalencias lógicas, qué los axiomas. Y eso alguien que simplemente es bueno con los números y que simplemente quiere ponerse un negocio para ayudarles a ustedes, enseña de una manera muy del barrio, así muy, sin formalidad, ¿no? Y de repente resulta que mi profesor es un matemático, que mi profesor es un físico, y ver eso le da un calambre de ojo, ¿no? Le da un calambre de ojo el ver eso. Lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, vamos a tomar esa idea, ¿sí? Vamos a tomar esa idea porque la idea funciona. Este tipo de cosas se las sigue haciendo. Quizá ustedes vayan a ver libros o videos y les indican así. 5 medios por menos infinito es menos infinito. Operen con el infinito. Esos son errores conceptuales que sin embargo se los sigue usando
porque siguen funcionando. Este es otro error conceptual en el que yo tendré que tratar que ustedes minimicen. Me toparé con esto cuando veamos diferenciales e integrales y el mismo problema el siguiente semestre que nos topemos en ecuaciones diferenciales, que es tratar de minimizar esto. Y esta no es culpa de nosotros, esta es culpa de otros profesores que hacen esto, por ejemplo. Ustedes deben estar ya viendo mecánica newtoniana, ¿no? Y ahí las primeras clases creo que son derivadas de integrales. Y nos topamos con problemas algo así. La derivada de la velocidad es igual a 2t por dt. Ah, fácil, integro. Listo, muy bien. ¿Qué tal si les plantean así? Ah, entonces esto pasa a multiplicar, no me hago problema. Integro y me da la misma respuesta. Y ambas están mal. Ambas están mal. Ambas tienen errores. Ambas están mal. Pero la respuesta es esa. Y esa es la que está bien. Eso es lo que está bien. Y eso indagaremos cuando veamos integrales, ¿no? Y de igual manera, el siguiente semestre en ecuaciones diferenciales también trato de hacer eso, ¿no? Sin embargo, si ustedes les están explicando, depende de su profesor, las dos les van a decir que están bien. Y muy difícil que la escriban así. Muy difícil que la escriban así. Para que su profesor la escriba así es que literal conoce bien cálculo, literal sabe bien. Pero en cambio, ellos en cambio saben newtoniana, ellos deben saber problemas de resolver cinemática, de resolver dinámica, en el que la matemática es simplemente una herramienta. En cambio, acá estamos viendo cómo desarrollar, ¿no? Mi punto al que iba para terminar esta parte es, nadie les corrige y siguen haciéndolo alrededor del mundo en varias universidades. Ustedes verán así, yo he leído algunos libros, muy pocos son formales, pero lo hacen así. Y como les digo, no se corrige o no se dice que no, porque la respuesta es esa. Si le hago así, integrando a ambos lados, t cuadrado más una constante. Si en cambio tengo expresado así y le paso a multiplicar y luego integro, t cuadrado más una constante. Y si le hago bien, demorándome un poco más, conociendo más cosas, pues sigo llegando a t cuadrado más c. La gran diferencia es que si califica esto a alguien de matemáticas, les pone 0, les pone 0, y solo esta les va a aceptar. Ya, volviendo, ¿no? Volviendo. Tengo eso, no tengo eso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a utilizar lo que la idea o el sentido común me dice. O sea, para mí está clarísimo que menos que infinito por 5 es 5 veces infinito. O sea, estoy sumando 5 infinitos. Ese número sigue siendo infinito. O sea, sigue siendo grande ese número. Si multiplico un número positivo por un número negativo, eso es menos. Entonces, aquí está este menos. 5 medios por infinito lo sigo haciendo grande a ese número. Entonces la respuesta es menos infinito. O sea, tiene mucho sentido. Esa es la respuesta. Y por eso es que, por ejemplo, en los primeros exámenes se generan esas confusiones porque intentan protestar con esta lógica que yo les digo, porque asumen que la respuesta es esa, pero carece de justificaciones. Vamos a justificar y vamos a justificar por medio de estos errores. Sí, vamos a justificar por medio de estos errores. Vamos a escribir así y vamos a tratar de justificar por medio de estos errores.
Entonces, esta es la justificación. A ver, este menos infinito viene de este término. Le voy a generalizar. El límite, cuando x tiende a 0 menos de 1 sobre x, esto es menos infinito. Es del teorema de límites infinitos. Luego digo, a ver, este 5 medios. Este 5 medios es un límite finito. Entonces escribo un límite finito cualquiera. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a una constante. ¿Ya? ¿Qué clase de constante es? Es positiva. Entonces digo un c mayor que 0. Luego estoy multiplicando por menos infinito. Entonces digo que hay una función que decrece sin límite, una función cualquiera. ¿Ya? Luego, ¿qué estuve haciendo? ¿Qué puedo concluir? O sea, ¿qué hice? Les multipliqué y resulta que 5 medios por menos infinito. El sentido común me dice que es menos infinito. Más por menos, menos. 5 medios por infinito sigue siendo un número muy grande. Entonces, escribo acá eso. Digo que multipliqué las dos funciones. Una que tiene un límite finito, otra que tiene un límite infinito. Pero como esta C es negativa, esta C es positiva, perdón, y esto es negativo, esto me da menos infinito. Y miren, escribí generalizando estas cosas que hice que están mal. Que están mal. Pero en base a eso, a esa idea, puedo ir como que generalizando y ya puedo justificar. Porque puede ser que me olvide los teoremas. De hecho, es muy probable que no me acuerde el número de los teoremas. Y en una prueba no voy a estar revisando a cada rato, ni tampoco me voy a memorizar. O sea, ¿qué sentido tiene que me memorice los 30 teoremas, pero no sé cómo usarlos? Entonces, una vez de que escribo estas justificaciones, borro esto, porque esto está mal. Y simplemente dejo la respuesta. La respuesta es menos infinito. Entonces, cuando su profesor vaya a revisar, su profesor dirá, bueno, tiene este límite, le hace un cambio de variable, muy bien. Escribe que la respuesta es menos infinito, pero al lado escribe estas líneas. A ver, está diciendo, el límite cuando x tiende a 0 menos de 1 sobre x es menos infinito. Ya ese es el teorema de límites infinitos. Luego dice que el límite cuando x tiende a de f de x es una constante. Esto me queda 10 cuartos, 5 medios, es una constante positiva. Luego está haciendo el producto de dos límites. Está haciendo el producto de dos límites. Una que es una constante positiva y un límite que decrece. ¿Qué concluye? Ah, sí, eso dice el teorema, eso dice el corolario, y sí, menos infinito. Entonces, está justificado, sí. Eso es justificar, eso es saber justificar. Sí, eso es saber justificar. Palabras más, palabras menos, si quieren estar escribiendo por el teorema tal, lo pueden hacer, pero ahí está justificado, ahí no da chance a decir que operaron o que hicieron mal o que copiaron. Están justificando lo que usaron. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Veamos otro ejercicio y vamos a seguir haciendo Inge, esto. disculpe, ¿cuándo Sí. es el cambio de variable? ¿Por qué pone y más 4? Hice el cambio de variable a los dos límites. Entonces, x menos 2 es igual a y. X es y más 2. En lugar de escribir esta x, voy a escribir y más 2. Entonces sería y más 2 más 2. Escribí ya solo y más 4. Listo, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, a ver. Por ejemplo, veamos este. El y. El límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda, de la raíz de x sobre x menos 3 a la quinta. ¿Ya? Una vez más, lo primero que vamos a hacer es desevaluar, ¿no? Entonces evalúo a raíz de 3 sobre 0. Lo único que tengo que saber es, bueno, qué clase de 0 es ese, porque es un lateral. ¿Es 0 más o es 0 menos? Solo porque es un lateral, ¿no? Solo porque es un lateral. Borro
Una vez más, esto no puedo dejar escrito. Borro. Y digo, bueno. Ya. En este caso, están identificados los dos factores, ¿no? X menos 3 es un solo factor, solo que se está repitiendo 5 veces, pero es un solo factor. Raíz de X, pues es raíz de X, no hay mucho que hacerle ahí. Lo que vamos a hacer en este punto es, voy a aplicar primero el cambio de variable y luego separar los límites. Ya voy a aplicar primero el cambio de variable y luego separar los límites. Cambio de variable, el teorema del cambio de variable, no por el cambio de variable. X menos 3 es igual a Y. Cuando X tiende a 3, Y tiende a 0. Cuando X vale 3, 3 menos 3, 0. Y tiende a 0. Me interesa saber la parte del lateral. 3 menos. Quiere decir menores a 3. Tomemos un número que sea menor a 3. ¿Qué número es menor a 3? El 2, por ejemplo. El 2 es menor a 3. Escribo 2 menos 3 porque me acerco al 3 a través de un número menor, el 2. 2 menos 3 menos 1. Signo menos. Solo me sirve el signo. Y solo me sirve el signo. Resulta entonces que cuando X tiende a 3 por la izquierda, pues Y también tiende a 0 por la izquierda. Menos, menos. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta de por qué el 1 es 0 menos? ¿Sí? Ya. Entonces, lo hacen. Borran esto. Esto solo es para saber qué signo tiene. Tomamos un número menor. Pueden tomar cualquier menor. Siempre tomen el que sea más fácil de operar. En este caso, si estoy trabajando con números enteros, pues tomo un número entero. ¿Ya? Realizamos el cambio de variable. Esto se vuelve el límite. Ya no es de X, pues. Entonces, Y. A ver. X menos 3 es Y. X es Y más 3. ¿Sí? X menos 3 es Y. X es 3 más Y. En lugar de escribir esta X, voy a escribir 3 más Y sobre Y a la quinta. Sobre Y a la quinta, ¿ya? El cambio de variable no me levantó la indeterminación, ¿no? Simplemente digo, bueno, esta es raíz de 3 más Y. Cuando Y tiende a 0 es raíz de 3, así que no hay ningún problema ahí. Y el único límite que en verdad tiene problemas es este Y a la quinta. Entonces esto será 3 más Y por el límite cuando Y tiende a 0 menos de 1 sobre Y a la quinta. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? A ver. Te dejo la idea. Ahora tenemos que identificar cuánto vale este límite. Identificar cuánto vale este límite. Hay unos teoremas, sí hay unos teoremas, esos también vale la pena que se acuerden, pero si no se acuerdan los podemos ir deduciendo. A ver. Si ustedes tienen un número positivo, y lo elevan a alguna potencia, ¿qué sucede con ese número? ¿Cambia de signo o sigue siendo positivo? Si ustedes tienen un número positivo y le elevan a cualquier potencia entera, ¿cambia de signo o se mantiene positivo? Se mantiene. Se mantiene, ¿no?
2 al cuadrado 4, al cubo 8, a la cuarta 16, a la quinta 32. Se mantiene. Por el contrario, si tienen un número negativo y la elevan a alguna potencia, si es que es potencia par, se hace positivo. Y si es potencia impar, se hace negativo. Con eso nos quedamos. En este caso decimos, a ver, este es un número negativo. 0 menos es un número negativo. Si le elevo a una potencia impar, va a seguir siendo negativo. Va a seguir siendo negativo. 1 sobre 0 menos, eso es menos infinito. Raíz de 3 más 0, eso es raíz de 3. Raíz más por menos, menos. Raíz de 3 por infinito, pues sigue siendo infinito. ¿Ya? Esta es mi respuesta. Eso ya lo sé. Lo que queda ahora es justificar, y es la parte más importante, la justificación. El correcto uso de los teoremas. ¿Sí? El correcto uso de los teoremas. Vamos a justificar. Entonces digo, a ver, ¿cuáles son las justificaciones? Primerito esta. A ver, ¿qué idea tuve? Este es un número que se acerca a 0 menos. X se acerca a 0 menos. Ya hice ese análisis de que si los números son negativos, depende del exponente. Si el exponente es par, es positivo. Si el exponente es impar, es negativo. En este caso, no voy a poner 5, voy a poner un número genérico, R, y digo que R es impar, que 5 es impar. Entonces, esto es menos infinito. Justificado este menos infinito. Justificado el cómo sé que esto es menos infinito. Límite cuando x tiende a 0 menos de 1 sobre x a la r igual a menos infinito. Con r impar. ¿Ya? Esto es raíz de 3. Eso es un límite finito. El límite cuando x tiende a A de f de x es igual a c con esa c positiva. Y el otro límite es menos infinito. Entonces digo que hay otro límite y hay otro límite cuando x tiende a de g de x es igual a menos infinito. Es una función que decrece sin límite. ¿Qué puedo concluir con estas dos hipótesis? Que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x, ¿qué puedo escribir de respuesta? Menos infinito. Ah, entonces es menos infinito. Y justifico esos pasos, ¿sí? Justifico esos pasos. Entonces, miren, a través de procesos que están mal, pero que funcionan, le voy a poder justificar. Ahora, obviamente, dígame. Tengo una pregunta. No se debería justificar, o sea, sabemos que los límites es acercarse hacia cierto punto por algún lado usando ciertos valores, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, si nos acercamos al límite de raíz de 3 más y, digamos con menos 3, ahí ya no funciona, ¿no? No tendríamos que especificar que tendría que ser mayor que menos 3 o algo así. A ver, es que en cambio, digamos, si por alguna extraña razón tiene esto hay que tratarle de otra manera, pues. En cambio, por ejemplo, este no se acerca a través del menos 3, pues se acerca a través del 0. Si se acercaría a través del menos 3, esto se hace 0, pero esto se hace 3 a la quinta, 81, no sé cuánto será. Pero ahí no hay problema, o sea, ahí no hay problema. Por eso siempre vale la pena al inicio lo que les borré. O sea, ¿con qué clase de ejercicio me enfrento? Entonces, hay determinaciones y hay que ver con cuál con cuál de ellos me enfrento, ¿no? Si el uno tiende a 0 y el otro tiende a infinito, pues esa es una indeterminación y tengo que ver de qué manera le enfrento. Entonces, ahí no pegaría esta justificación. Por eso establezco de que es un número y es mayor que 0. Sí, es un número mayor que 0. Si hubiera sido 0, pues no, ahí sí no. Ahí sí tengo que hacerle de otra manera.
Esos ejercicios sí los vamos a seguir viendo ya cuando veamos exponenciales, logarítmicas, ahí ya comenzamos a ver un cero por infinito y tratar de ver cómo levantar esa indeterminación. Pero sí, bueno, en este caso no habría problema porque no va a hacerse menos 3. O sea, no va a hacerse menos 3. Es raíz de 3 más y. Si se hiciera menos 3, esto sería 0 y habría que ver cuánto se hace acá. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, por ahí está justificado y está bien justificado. Justifico y borro esto. O sea, no, eso sí borrarán. No, no tiene que notarse que operaron con el infinito, porque si lo hacen, pues están mal. Si lo hacen, pues están mal. Y la respuesta es menos infinito. Entonces, cualquier persona que lea va a saber, bueno, utilizó este teorema y sale que es menos infinito. Muy bien. Aquí dice que un límite es que es un límite finito con un valor positivo. Este es. Luego tiene que le multiplica por una que está decreciendo, utiliza el teorema. Sí, está muy bien. Es menos infinito. Ya, veamos otro ejercicio, si veamos otro problema. Inge, disculpe, cuando le descompone al límite en 2, eso es justificable por la multiplicación de límites, ¿no? Ajá, y por la multiplicación de límites es justificable. Listo. Inge, La una división, pregunta. la división no es tan fácil, esa sí no es tan fácil. Dígame. ¿Cuándo hizo el cambio de variable, ese 3 que viene por el lateral izquierdo? Y bueno, determinamos que la y tiende a un 0 que también viene por el lateral izquierdo. Esa operación que hizo, 3 cogiendo cualquier número negativo, ¿hay alguna posibilidad de que, o sea, si es que en la operación normal viene por el lateral izquierdo, pero al hacer el cambio de variable cambie y venga el Sí, cambio por el lateral derecho? sí. Por ejemplo, ¿qué tal si hubiera sido esto? 3 menos x igual a y. X tiende a 3 menos, ¿no? Y obviamente tiende a 0. 3 menos 3, 0. Pero ahora veamos. Aquí dice 3 menos, ¿no? Aquí dice 3 menos. Cojamos un número menor a 3. ¿Qué número es menor a 3? El 2. 3 menos 2, 1. 1 es positivo. Esto es 0 más. Pues mire, no siempre, o sea, si un límite tiende a la izquierda, el otro límite no necesariamente va a tender a la izquierda también. Si un límite tiende a la derecha con el cambio de variable, el otro no necesariamente va a tender a la derecha. No sé si quedó un poco claro. Sí. Es que a mi parecer parecía que siempre daba, o sea, el mismo lateral, pero No, no. no da el mismo lateral. No siempre. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, hagamos otro ejercicio. Hagamos este. Hagamos el J. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. De x al cuadrado menos 2x. De x al cuadrado menos 2x sobre x cuadrado menos 4x más 4. X cuadrado menos 4x más 4. A ver, intenten hacer. Tómense unos minutos e intenten hacer.
Ya, a ver, veamos. Lo primero que hacemos es evaluarle, ¿no? 2 por 2, 4, menos 2 por 2, 0. Esto es 0. 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 2, 8, menos 4 más 4, 0. 0 sobre 0, ¿ya? Escribimos, entonces aquí tengo una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Se presenta una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿De qué manera tratábamos las indeterminaciones de la forma 0 sobre 0? Esas indeterminaciones, si vienen de polinomios, se levantan factorando o realizando manipulaciones algebraicas. Entonces digo, a ver, f de x es igual a x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado menos 4x más 4. Como les había explicado en la clase pasada, obligatoriamente un factor es x menos 2 para ambos. Obligatorio es eso. El otro, pues aquí es x. Y esto es un cuadrado perfecto, así que esto es al cuadrado. Pero es que quede clarísimo, ¿no? O sea, en polinomios cuadráticos, pues es fácil factorar, pero si son a la quinta, a la cuarta, deben recordar que el factor obligatorio es el 0. Donde se hace 0, ahí es un factor. Simplifico y me queda x sobre x menos 2. Se levanta la indeterminación, eso que quede claro. Se levanta la indeterminación. Ya no voy a poder, o sea, ya no voy a encontrarme con un ejercicio de 0 sobre 0. Si ya no voy a verme con un ejercicio de 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado menos 4x más 4 ha sido igual al límite cuando x tiende a 2 de x sobre x menos 2, por la izquierda, por el teorema de localidad de funciones, ¿no? Por el teorema de localidad de funciones. De funciones. Listo. La indeterminación se fue. No vayan a pensar que como el denominador sigue siendo 0, se presenta la indeterminación. O sea, el denominador sigue siendo 0, sí, pero el numerador ya no lo es. La indeterminación solo es en 0 sobre 0. Si la indeterminación solo es en 0 sobre 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable. Voy a hacer un cambio de variable. Escribo cambio de variable. Teorema del cambio de variable. Recuerden que el cambio de variable es un teorema, ¿no? Cambio de variable. X menos 2 es igual a Y. Si X tiende a 2, si X toma el valor de 2, 2 menos 2, 0. Entonces, Y tiende a 0. Veamos lo de la lateralidad. Este es 2 menos por valores menores a 2. Sí, por valores menores a 2. Tomen un número menor a 2. 1, por ejemplo. 1 menos 2 es menos 1. Y de aquí solo me interesa el signo. Esto es signo menos, así que esto es 0 por la izquierda. 0 menos. Y ahí está. Ya sé a dónde tienden los límites. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Listo. Ya. Borramos esto porque solo es para saber lo del número, para saber lo del signo. Y bueno, por el teorema del cambio de variable, escribamos esa parte, si vale la pena, no la he escrito. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x sobre x menos 2, esto es igual al límite cuando y tiende a 0 por la izquierda. En lugar de escribir x, voy a escribir y más 2.
despejo X de aquí sobre Y. Separo los límites que tienen problemas. Ya. Y aquí vamos a hacer eso que operativamente funciona, pero que conceptualmente no. Cuando Y tiende a 0 menos 0 más 2, eso es 2. Cuando Y tiende a 0 menos 1 sobre 0 menos, eso es menos infinito. 2 por menos infinito, eso es menos infinito. La respuesta es menos infinito. Ahora justifiquemos esa respuesta. Y las justificaciones, como les digo, los teoremas van a ser en base a las cosas que tenemos aquí, pero generalizándoles, poniéndoles con f de x, con g de x y todo lo demás. Este es el teorema como tal. El límite, cuando x tiende a 0 menos de 1 sobre x, esto es menos infinito. Ese es el teorema como tal. 2, es un límite finito. El límite, cuando x tiende a de f de x, esto es c. Y como estoy multiplicando, vale la pena escribir el signo. El otro, el límite, cuando x tiende a, ha sido menos infinito. Entonces, menos infinito. Multiplico las dos. 2 por menos infinito es menos infinito. O sea, el sentido común, la lógica me dicen eso. Pongo acá entonces que cuando vaya a multiplicar las dos, me da menos infinito. Justifico, borro esto y me quedo con la respuesta que es menos infinito. Y ahí está. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, Dígame. ¿hay alguna condición especial para separar los límites en multiplicación? O sea, usted me dice si puedo nomás separarles o tienen que estar con alguna, o sea, que Ajá, tienen infinitos o algo así. sí. No, no hay ninguna condición. Para el producto no. Ya, Inge, gracias. La división sí. Para la división sí. Para el producto no. Obviamente, por ejemplo, si separo los límites y resulta que el uno es 0 y el otro es infinito, pues no debí separarles, pues debí antes realizar alguna manipulación para que no se dé esto al momento de separar. Eso sí considero. O sea, si usted separa los límites y separa uno que se hace 0 y otro que se hace infinito, o sea, no es que separó mal, solo que el separarles no le va a llevar a ningún lado, entonces es mejor hacer unas manipulaciones para levantar esta indeterminación. Eso sí vale la pena entender. Ustedes pueden separar en productos, sí, pero si cuando separan en productos les llega a dar 0 por infinito, ya ahí sí no separamos mal, lo hicimos mal. O sea, no lo hicimos mal, separamos bien, pero no nos lleva a nada. A ver, por ejemplo, ¿cómo justificarían esto? Les voy a poner un límite súper fácil y me dicen cómo lo justificarían, ¿ya? Ya. Justifiquen ese problema. A ver, tómense su tiempo y justifiquen ese teorema. Nos tomamos unos 2, 3 minutos, justifiquen el teorema, haciéndolo como les dije, estas cosas, ¿no? De que trabajamos con el infinito y vamos a ir viendo qué sucede.
Y a ver, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado, pues 0. 0 al cuadrado, o sea, valores positivos elevados al cuadrado siguen siendo positivos, entonces este es un 0 positivo, esto me da más infinito más 5, y el resultado es más infinito. ¿Cómo justifico? Esa es la parte interesante. La parte interesante, digo, a ver, el límite cuando x tiende a 0 más de 1 sobre x. En este caso tenía una potencia, r. Como ya me di cuenta de que cualquier número positivo elevado a cualquier potencia sigue siendo positivo, esto es más infinito, y esta r es elemento de los naturales. Estoy sumando dos funciones. Una que tiene un límite finito. El límite cuando x tiende a df de x es igual a una constante. La otra es infinito. El límite cuando x tiende a dg de x es más infinito. A ver, en los anteriores problemas especificaba el signo porque les multiplicaba. Entonces, hacía ley de signos, más por más, más por menos, menos por menos, más, ¿no? En cambio aquí estoy sumando. No me interesa saber si es que es positivo o si es que es negativo o si es que es cero. No me interesa porque sigue siendo infinito. Entonces aquí simplemente digo, bueno, un C elemento de los reales. ¿Y qué concluyo? Que el límite cuando x tiende a de f de x más g de x, pues es infinito. Y ya, eso era lo que debían justificar, ¿no? Justifico, borro y solo dejo el más infinito, que es la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Y disculpe, ¿puede repetir la parte en la que justifico que este es elemento de los reales y ya no con mayores que 0, por favor? A ver, en los anteriores problemas, si ustedes se fijan, multiplicaba. Este número lo multiplicaba. Multiplicaba los números. Este número lo multiplicaba. Entonces, cuando yo estoy multiplicando, sí me interesa saber el signo. Si usted multiplica más de infinito por 5, eso es positivo, pero si multiplica por menos, es negativo. Entonces, el signo sí me interesa saber cuando estoy multiplicando. Si cuando yo estoy multiplicando, me interesa saber el signo. Si multiplico dos negativos, es positivo. Si multiplico un positivo con un negativo, es negativo. Entonces, el signo es importante. Por eso escribía C mayor que 0 o C menor que 0, dependiendo del caso. Pero aquí, como estoy sumando, no me interesa saber el signo. Porque estoy sumando. Si hubiera estado multiplicando, ahí sí me interesaba saber. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O ahí quedó respondida su pregunta de que es por eso? Sí, Inge, gracias. Ya. Hagamos ahora el resto de problemas. A ver. Hagamos... Ya, hagamos el primero, hagamos el ejercicio A. A ver, intenten hacer el ejercicio A.
Ya. A ver, lo primero que debemos hacer, como en todos estos ejercicios de límites, es primero evaluar, ¿sí? Evaluar, ¿sí? Tal cual evaluamos. Y vemos qué nos da. Y en base a eso vemos qué podemos hacer. De qué manera podemos resolver. 1 sobre 0, cuando x tiende a 0 más infinito. 1 sobre 0, cuando x tiende a 0 más, perdón, 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0 más infinito también, que con este menos me quedará menos infinito. Más infinito menos infinito es una indeterminación. Entonces me enfrento a una indeterminación. Borro y escribo. Se presenta una indeterminación. Se presenta una indeterminación de la forma infinito menos infinito. La escribo en lenguaje español, con letras, mejor dicho, porque tampoco estoy escribiendo infinito. Solo porque dijeron de que no se escriban los símbolos, ¿no? Que no se escriban los símbolos, solo por eso. Ya. Bueno, en este caso habrá que ver cómo resolverla, ¿no? En este caso habrá que ver de qué manera me enfrento al ejercicio. Lo que hago es lo siguiente, a ver, el límite cuando x tiende a 0 más de 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado, pues es igual a sí mismo. Y en este caso digo, a ver, no son polinomios. Si fueran polinomios vería cómo hacer. Todavía no conozco funciones que crecen más rápido que otras, así que no me atrevería a hacerlo así. En algunos casos, chicos, vale la pena, cuando se tienen este tipo de indeterminaciones, hacer las operaciones que son, no sería más fáciles, algunas no son tan fáciles. La única operación que se me permita hacer, sí, o sea, hacer operaciones que se me permita hacer, o sea, que el ejercicio mismo me indique. En este caso está una resta, entonces voy a restar a ver qué pasa. Si hubiera estado así, pues sacaba un factor común. A ver qué pasa. O sea, este tipo de cosas son las que hay que hacer. O sea, hacer la operación primaria, se podría decir. La operación que salta a los ojos, que es restar. No me queda más que restar. Y ver de qué manera queda el nuevo problema. Al momento en que restamos, me queda eso, ¿no? X menos 1 sobre x al cuadrado. Ya cambié. Recuerden que el mero hecho de operar dentro del límite es generar funciones localmente iguales, ¿no? Ahora, ahí, ¿hay indeterminación? No, no la hay. El denominador es menos 1. El denominador es 0. No hay indeterminación. Como no hay indeterminación, le separo en factores de aquellos límites que presentan un problema o no los conozco a los otros límites que me son fáciles de calcular o de obtener. En este caso me quedará el límite cuando x tiende a 0 más de x menos 1 por el límite cuando x tiende a 0 más de 1 sobre x al cuadrado. Ahora, cuando x tiende a 0 más, 0 menos 1 es menos 1. Cuando x tiende a 0 más, a ver, me estoy acercando a través de valores positivos. Si a los valores positivos les elevo a cualquier potencia, siguen siendo positivos. Entonces esto es más infinito. Menos 1 por más infinito, menos infinito.
Mi respuesta es menos infinito. Veamos cómo justificarla. Sí, veamos cómo justificarla. Primerito, este más infinito. ¿De dónde lo obtuve? El límite cuando x tiende a 0 más. Son valores positivos. A ver, son valores positivos. No importa a qué potencia lo haga. Siempre van a seguir siendo positivos, es decir, esto siempre va a ser más infinito. Y ese R, pues, es elemento de los naturales o de los enteros positivos. Da lo mismo. Ahora, este menos 1 es un límite finito. Límite cuando x tiende a de f de x es igual a c. Como estoy multiplicando, sí me interesa saber el signo. C es menor que 0 porque estoy multiplicando. Ahora tengo una función que decrece sin límite. Que crece sin límite. Estoy diciendo que menos por más es menos. Eso quiere decir que este producto debe darme menos infinito. El límite, cuando x tiende a de f de x por g de x, esto es igual a menos infinito. ¿Ya? Está escrita las justificaciones de qué usé para llegar a esa respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una cosa, ¿cuál sería el nombre formal de la multiplicación del infinito por una constante? O sea, de esta justificación. A ver, estoy haciendo el producto de una función que está acotada por una función que no está acotada. El producto, eso viene de análisis de cálculo, de análisis real. Entonces usted tiene una función que está acotada. Esta es la función que está acotada. Esta otra función tiende a más infinito. Entonces usted está haciendo el producto de una función que crece sin límite por una función que está acotada inferiormente, porque no es que está creciendo sin límites, sino que ya creció hasta un punto. El producto de esas dos me da como resultado una función que es divergente, pero es divergente a menos infinito. O sea, el escribir el nombre formal o el detallar es largo, bastante largo. Por ejemplo, podría resumirle con divergencia entre límites. Podría decir que estoy hablando de una divergencia entre límites. O decir el producto de una función acotada inferiormente por una función que crece sin límite. El resultado es igual a una función que decrece sin límite. Así podría ser. Pero eso ya, esa parte de acotación, todo eso se estudia más a fondo en complementos de cálculo, en análisis real, ¿no? Pero ese sería el nombre que le podría dar. Sí, ese sería el producto de una función acotada inferiormente por una función que crece sin límite. Ya cuando se comienza a hablar de nombres, ya, no se nota, no se escucha tan bonito. Pero eso sería. O teorema de divergencia. Gracias, profe. Listo. Ahora borramos de esto, porque esto está mal, esto sí está mal. Y simplemente dejamos en menos infinito. Y ahí está. ¿Tienen, chicos, alguna otra pregunta? Por ejemplo, me hizo caer en cuenta. Me hizo caer en cuenta. No creo que les ponen nombre. No, creo que en las notas de clase no están puestos con nombre. Creo nomás. Cálculo, cátedra. Veamos cómo resuelven unos problemas y de ahí vamos viendo. Pero me parece que sí es con que la cota, con que le diverge y todo lo demás. A ver. Veamos un límite que le resuelva. Hace un cambio de variable. Estos ejercicios no me convencen. Veamos la clase 7, que creo que era ejercicios. Aquí está, justo ahí estaba, no le vi.
Y ahí estaba, no le vi. Límite infinito del producto de dos funciones. Si el límite de f de x cuando tiene más de infinito es, y g es una función real acotada inferiormente en un entorno del punto C por un límite mayor que 0, entonces el producto es positivo, que es... Ahora, imagínense lo que es estar escribiendo eso, ¿no? Si el límite cuando x tiende a c de f de x más c y g es una función real acotada inferiormente en un entorno del punto C por un L mayor que 0. O sea, ¿qué horas escribo eso? Ahora, el límite infinito del producto de dos funciones es muy ambiguo. Es muy ambiguo. O sea, es bastante ambiguo. Entonces, miren, justo esto es lo que estamos utilizando. El teorema 2.4. Entonces, justo eso, pero escribir todo eso, no. ¿A qué horas me acuerdo? Sé lo que es acotada y todo eso, pero no, de eso no se preocupen. O sea, si ustedes pueden escribir esto, o sea, en verdad, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, aquí está eso. Tengo el límite de una función cuando tiende a un número que es más infinito. Aquí está. Luego me dice, y g es una función real acotada inferiormente en un entorno del punto C por un L mayor que 0. Entonces, existe el límite, y bueno, en este caso dice mayor que 0, para mi ejemplo, para este ejercicio era menor que 0. Entonces, menor que 0. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el producto de las dos es más infinito. En mi caso, el producto de las dos era menos infinito. Entonces, ahí está justificado. Entonces, todo tiene una justificación, ¿no? Todo tiene una justificación. Así que de eso no se preocupen, sí, de eso no se preocupen. O sea, ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, mire, por ejemplo, aquí le ha llamado límite de un producto ¿cómo es? ¿Le he puesto? Límite infinito del producto de dos funciones. Me parece muy ambiguo, muy ambiguo, me parece, o sea, muy general. Pero igual acuérdese que llama ese nombre, sí es medio difícil. Jugar con la memoria sí es medio difícil, ¿no? Y además memorizarse cosas solo funciona aquí. O sea, es lo que yo les decía en fundamentos. ¿Qué sentido tiene que me aprenda del teorema 4.5 si cogen otro libro y ese teorema ni siquiera existe? Entonces, no vale la pena eso, ¿no? Y a ver, hagamos este problema y con eso creo que, si nos alcanza el tiempo, sí, terminamos la clase. Vamos a hacer el ejercicio B. El límite cuando x tiende a 0 menos de 2 menos 4x al cubo sobre 5x al cuadrado más 3x al cubo. Listo. A ver, traten de hacer el problema. Tómense unos 5 minutos, traten de llegar hasta la parte de asociar los límites. Ya, traten de hacer eso. Tómense unos minutos y traten de llegar hasta ese punto. A ver, el primero evaluar, ¿no? Aquí me queda 2, aquí me queda 0. Sé que hay 2 sobre 0, entonces me conviene saber qué clase de 0 es ese, ¿no? Me conviene saber qué clase de 0 es ese. Muy bien. El límite cuando x tiende a 0 menos de 2 menos 4x al cubo
sobre 5x al cuadrado más 3x al cubo. Esto es igual a sí mismo. Límite cuando x tiende a 0 menos. Ya, listo. El siguiente paso, como les dije, sería como que separar aquellos factores que presentan problema. Solo los que presentan problema. Por ejemplo, no tiene sentido que factore el numerador. Si no tiene sentido que factore el numerador. ¿Es factorable? Sí, sí lo es una diferencia de cubos. Pero no tiene sentido. Solo factoro las cosas que generan problemas, o sea, que se dan un 0 sobre 0, ese tipo de cosas les trato de factorar para aislarles. En este caso, el denominador sí es factorable, es con x al cuadrado. Límite cuando x tiende a 0 menos de 2 menos 4x al cubo sobre x al cuadrado por 5 más 3x. Y el factor 5 más 3x, cuando x tiende a 0, pues es 5. No pasa nada con eso. Separo esos límites. Aquellos que tienen problemas con aquellos que no me van a dar problemas o ya son límites conocidos. Ya. Ahora, x tiende a 0 menos. X tiende a 0 menos. Es un número negativo. Es un número negativo. Si a un número negativo lo elevo a una potencia par, se vuelve positivo. Entonces, esto es más infinito. Tengo un número negativo, lo elevo a una potencia par, lo hago positivo. Esto me queda 2/5. 2/5 por infinito, pues sigue siendo infinito. O sea, como les dije, voy a utilizar esa idea que funciona, pero la voy a tratar de justificar. ¿Cómo la justifico? Y esta es la parte importante. Este primerito. El límite cuando x tiende a 0 menos de 1 sobre x a alguna potencia. Como esa es una potencia par, R es par, esto es más infinito. Justificado el hecho de que aquí me da más infinito. Ahora, esto es 2/5. Es un límite finito. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a c. Como estoy multiplicando, me interesa saber el signo. C mayor que 0. Y la otra función es más infinito. La función que crece sin límite. ¿Qué puedo concluir? Que el producto es, que puse de respuesta más infinito, el producto es más infinito. El límite cuando x tiende a... Listo, justificado. ¿Tienen alguna pregunta? Una vez que terminan de justificar, borran, por favor, borran. Si se olvidan de borrar, así esté completamente justificado, ¿sería un motivo suficiente para ponerles un 0? El infinito no se debe operar. Se tiene esa idea errónea que, como les digo, funciona, pero está mal. Sí, está mal, está mal. Si les calificaría algún profesor que no sepa, les acepta. Pero si les califica algún matemático, algún físico, no les va a dejar pasar. No les va a dejar pasar. Eso es la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Inge, disculpe una pregunta respecto a lo que me enseñó anteriormente, lo que es una cota inferiormente, eso no le comprendí, porque cota nosotros lo denominábamos como un reemplazo de x. ¿A qué se refiere la cota? ¿O que una función está acotada? Una función se dice que está acotada si
solo puede llegar hasta cierto valor. Ahí se dice que una función está acotada. Solo puede llegar a ser cierto valor. Entonces, por ejemplo, aquí donde está. G es una función real acotada inferiormente. Quiere decir de que tiene un valor mínimo. ¿Sí? Que tiene un valor mínimo. Está acotada inferiormente. El entender mejor eso, el entender hace referencia a entender supremos, a entender ínfimos. Pero lo que me está diciendo... O sea, una manera elegante de lo que está diciendo esto es de que G tiene un límite. Por eso dice, G es una función real acotada inferiormente en un entorno del punto C. O sea, el límite cuando X tiende a C me da un L. Que tenga una cota inferior significa que tiende a un número. Que tiende a un número. Igual que esté acotada superiormente es la misma historia. Tiende a un número. Sí, tiende a un número. El hecho que tenga una cota, ya sea superior o sea inferior, quiere decir que la función tiende a un número, que conforme se va acercando a algo, tiende a un número. Por ejemplo, la función arco tangente. Déjame graficarle. La función arco tangente es una función que tiene cota inferior y cota superior. Arco tangente, ¿dónde está? Arco tangente. La función arco tangente de X. Y igual a pi medios. Y igual a menos pi medios. Esa es una función que está acotada. Conforme X tiende a más infinito, el arco tangente está acotado a pi medios. Pi medios es lo máximo que podría llegar a ser. Está acotado superiormente. Y está acotado inferiormente porque lo mínimo que podría llegar a ser es pi medios. Entonces aquí, en este ejercicio, para entenderle mejor, o sea, el teorema, le dice que G es una función real acotada inferiormente. Quiere decir que lo mínimo que podría llegar a ser G es un número L positivo. Sí, lo mínimo que podría llegar a ser G es un número positivo. Entonces, ahí está justificado esto. Eso quiere decir, o sea, cuando escuchen cotas es lo máximo o lo mínimo que podría ser. En este caso, para decir que está tomando cualquier clase de positivos, dice que G está acotada inferiormente, que lo mínimo que podría llegar a ser G, dependiendo de cualquier sea el límite, es un número positivo. Por ejemplo, aquí en el arco tangente. No importa qué clase de X tenga, no importa si es 0, menos 1, menos 2, lo mínimo que podría llegar a ser es menos pi medios, la cota inferior. En cambio, lo máximo que podría llegar a ser es pi medios. No sé si ahí quedó claro a qué se refiere eso de las cotas. O sea, cota es lo máximo que puede hacer o lo mínimo que puede ser. No sé si ahí quedó un poquito claro eso. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya, pero no confunda eso que dice cotas con lo que hacíamos con lo que reemplazábamos en lo de la definición formal. Sí vienen de lo mismo, pero no los confundamos. O sea, ya lo de definición formal se acabó. Si cuando veamos las palabras de acotado y todo eso, reseteemos y pensemos que se refiere a otra cosa, de qué es lo mínimo o lo máximo que puede ser un valor. Eso, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ya. A ver, en la clase del día miércoles haremos 1 o 2 ejercicios más y presentaremos ya la nueva hoja de trabajo que hace referencia con límites en el infinito, que sucede cuando X es la que tiende a infinito. Veremos determinaciones del tipo infinito sobre infinito y iremos viendo cómo resolver eso, ¿no? Y de igual manera, si nos sobra tiempo, escribiré en la hoja también el teorema de estricción, ¿no? Para explicar lo del teorema de estricción. Eso, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que tengan un buen fin de semana. Y ya nos vemos el día miércoles. No se olviden de los deberes. Sí, no se olviden de los deberes. No se olviden que tienen que hacer el deber anterior. Eso, chicos. Muchas gracias por su participación. Cualquier duda, novedad que tengan, me escriben, ¿sí?